Buenas, mi nombre es Harry Pretel García, estudiante de la UNAM, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. En este momento voy a hacer la actividad representada en la rúbrica, la cual es el paso 3, en donde vamos a buscar un instrumento de medición utilizando las mediciones de voltaje, corriente y resistencia, como se nota en ese paso. En ese caso yo tomé el tester, vulgarmente llamado el multímetro, donde tiene las escalas de medida. Aquí se dice la escala no está apagado, la escala para medir voltaje directo, la escala para medir corriente alterna, la escala para medir ohmios o resistencia, la escala para medir continuidad y semiconductores, microamperio de corriente alterna y corriente directa, miliamperio de corriente alterna y corriente directa, y amperio de corriente alterna y corriente directa, y el beta de un semiconductor llamado transistor. Aparte de eso, tiene unas ondas de medida. En este caso vemos que tiene una sonda roja, lo podemos ver aquí, representa el voltaje positivo, y una sonda verde que representa el voltaje negativo. En el multímetro tenemos donde van conectadas las ondas. En este caso este sería el común para medir voltaje ohmio y amperio, y este mismo sería el común para medir amperio. Esto quiere decir que la sonda negra va colocada en el común. Si voy a medir voltaje, voltaje está representado tanto corriente alterna como corriente directa. Este orificio de prueba es donde voy a probar voltaje alterno, voltaje directo, ohmios, miliamperios y amperios y semiconductores. Esto quiere decir que la sonda roja va conectada aquí. Si yo voy a medir amperio, yo tengo que quitar la sonda roja y colocarla aquí. Es el único punto de prueba, y coloco la escala de amperio. Si yo voy a medir voltaje, si es alterno, lo coloco aquí. Si yo voy a medir voltaje, si es directo, lo coloco aquí. Si yo voy a medir ohmios, lo coloco en la escala de ohmios. Si yo voy a medir continuidad, lo coloco aquí. Si yo voy a medir ohmios, e invierto la función del tester. Si yo voy a medir microamperio, ya en esta escala ya toca quitar la sonda roja y colocarla en amperio. ¿Por qué? Porque la corriente se mide en serie. Todo lo que es medida de corriente se mide en serie, y voltaje se mide en paralelo. En este momento voy a hacer la primera prueba de resistencia. En este caso, en esta escala, voy a colocarla, la escala. Ahí ponemos el multímetro. Vamos a colocarlo aquí así, para que tenga una inclinación. Ahí se ve. Bien. Voy a medir resistencia. En este caso voy a tomar esta resistencia que mide 8.2 ohmios. Le voy a enseñar cómo se lee. En este caso estas son las bandas de colores. Tiene 4 bandas de color. En este caso gris cuesta 8, rojo vale 2, dorado y dorado. La ley dice que cuando la resistencia tiene dorado y dorado, corre un espacio de derecha a izquierda una sola vez. Este se representa como una coma y caería aquí, y viene siendo 8.2 ohmios es esta resistencia. Si yo la voy a probar en el multímetro, simplemente coloco aquí la sonda en el otro punto, y automáticamente el multímetro coloca 8.2, 8.3 ohmios. Esa diferencia de ohmios es la tolerancia. Nada es 100% perfecto en nuestro mundo, entonces tiene un rango de tolerancia, pero ahí podemos observar que la resistencia mide 8.2 ohmios. Voy con esta resistencia que tiene un valor de café, negro, dorado. Esto quiere decir que si yo empiezo a leer la resistencia, café vale 1, negro vale 0 en esta posición, o sea, en esa segunda banda cuesta el negro,
En la tercera no vale nada. Y dorado, que es el 5% de tolerancia. En este caso, esta resistencia, como tiene negro en la última banda, en la multiplicadora, no vale nada. Esta resistencia es de 10 ohmios. 10 ohmios. Si la probamos en el multímetro, la resistencia no tiene polaridad. Como yo la coloque, ella mide su valor. Vamos a probar en el multímetro. Ahí podemos observar que este te está calculando. Ahí tienen 10 ohmios. 10 ohmios. Si yo la invierto, no tiene polaridad. Como podemos ver, la escala de ohmios mide de 0 a mega ohmios. Esto quiere decir que mide de 0 ohmios hasta miles de ohmios. O sea, 1.000.000 hasta 10 millones de ohmios. Vamos a poner las resistencias aquí, cada una en su valor. Voy con la tercera resistencia. Espero que se alcance a apreciar. Baja un poquitico más. Si nosotros vemos, tiene café, tiene negro, ¿no? Tiene café. Esto quiere decir que, como íbamos diciendo acá, café vale 1. Negro vale 0 en la segunda banda, pero aquí está café. Eso quiere decir que café cuesta 1 y sería un 0. No es 101, sería un 0. Esta resistencia es de 100 ohmios. Si yo la voy a probar en el multímetro, como les iba diciendo, no tiene polaridad. Yo simplemente coloco una sonda en uno de los pines y la otra sonda en el otro pin. Ahí está, 98.2 ohmios. La diferencia es la tolerancia. Tenga presente de que tiene un rango de tolerancia dorado que vale 5% de error. Y ese es el valor del error. En este caso es una resistencia bastante exacta, a 100 ohmios. A 100 ohmios. Acá, aquí está una resistencia variable, un potenciómetro. Dice, si nosotros observamos, ahí está el valor de él, dice 100K. 100K. Eso quiere decir que los dos valores quedan igualitos. Y la K es el kilo ohmio, que es el múltiplo de 0. En este caso, esta resistencia sería de 100.000 ohmios variables. Esta es de 100.000 ohmios variables. El valor de ella total es en ambos extremos. Voy a colocar los extremos del potenciómetro y debe marcar aproximadamente 100.000 ohmios. $94.000.5 ohmios. Para que ella varíe, yo tomo el centro con un extremo. Yo coloco aquí, vamos a colocarle aquí el centro con un extremo. Aquí coloqué. Qué difícil. Vamos a cogerle aquí abajo. Miren, acá el tester gira la perilla. ¿Hacia dónde? Ahí, acá, el control. Esta. Pero deja ver la escala. Vamos a girar la perilla para que vea cómo varía el ohmio en el tester. Mira, empieza a variar. Ahí en este caso está aumentando el ohmio. Devuélvelo y llévalo a 0. Ahí va disminuyendo el valor en ohmio, más, y lo llevo a 0. Quiere decir que esto es una resistencia variable. Varía su valor en ohmio de 0 a su valor máximo y de su valor máximo a su valor mínimo. Esto es un potenciómetro.
Para los semiconductores, en este caso yo tomé 2 diodos. Aquí hay 2 diodos. La ley dice que el pin más cerca a la banda, que está aquí, se llama cátodo, y el pin más lejos de la banda se llama ánodo. Si nosotros observamos, aquí está la franja, se simboliza de esta manera. Aquí está el diodo, tiene un biselado y un pin. Aquí está dibujado. Dice que la teoría, que el pin más cerca a esta banda se llama cátodo y el pin más lejos se llama ánodo. Para yo probar semiconductores, tengo que cambiar el teste de escala y tengo que verificar el símbolo del diodo. Este es el símbolo del diodo. Este es el símbolo del diodo. Este viene siendo el pin y este es el otro pin y este viene siendo la banda. Dice la ley que el pin más cerca a la banda se llama cátodo y este se llama ánodo. Aquí podemos ver el símbolo de diodo, ya están viendo, y podemos ver el símbolo de diodo acá. Si yo lo selecciono, voy a medir continuidad. Hay un pitico, escuchen. Voy a colocar las puntas que escuchen. Si yo selecciono, voy a medir diodo. La medida del diodo se mide en polarización. Él mide en un sentido sí y en un sentido no. Esto quiere decir que en el tester digital, este es el voltaje negativo para la escala de 2 diodos y este es el voltaje positivo. La corriente fluye de cátodo a ánodo. En los antiguos diodos surgía de cátodo a placa. Este era un diodo antiguamente. Este sería placa, este sería cátodo, este sería el filamento. Hablando de los diodos antiguos, tienen la misma medida. Si yo quiero polarizar este diodo para identificar el cátodo y el ánodo y para saber que él está bueno, yo simplemente hago esto y dejo de marcar. Dije que medía en un sentido sí y en un sentido no. ¿Ya vieron? En un sentido sí y en un sentido no. Esto quiere decir que este viene siendo el cátodo y este viene siendo ¿quién? El ánodo. Voy a hacer la misma medida con el otro diodo. Hacer la misma medida. Podemos observar. Dijimos que el diodo conduce de cátodo a ánodo. Ahí podemos ver. Yo dije que aquí el voltaje era que invertido. Este era el voltaje negativo y este era el voltaje positivo. Ahí podemos ver la medida del diodo. Quiere decir que este diodo se encuentra bueno. Por el momento esa es la medida. Acabo de medir resistencia. Ahí podemos ver resistencia y la voy a subir aquí en el foro de colaborativo. Voy ahora a medir resistencia en los transformadores. Esto es un transformador tipo acorazado. Tiene una bobina primaria y una bobina secundaria. Hace calor. Bueno, seguimos. La ley dice que para probar un transformador, para identificar sus bobinas, entre la bobina primaria y la bobina secundaria, para yo identificarla, necesito de que la primaria mida un valor en ohmio. La ley dice que esta bobina se comporta como una resistencia. Si no tuviese resistencia, entraría en corto en la corriente alterna.
porque un transformador entra corriente alterna y sigue saliendo corriente alterna. Esto quiere decir que para que una resistencia se oponga al paso de la corriente, necesita por regla tener un valor en ohmios. Esta bobina no tiene conexión con esta bobina. La primaria no tiene conexión con la secundaria. Si yo voy a identificar las bobinas en este transformador, voy a identificarlas, simplemente las pruebo en la escala de ohmios y me tiene que dar un valor en ohmios. En la que me dé un valor en ohmios, esa es la bobina primaria que va conectada a 110. Como aquí ya están identificadas, vamos a hacer la prueba de resistencia. Vamos a probar estas dos bobinas. Pasamos el teste en la escala de ohmios, porque hay que pasarlo en la escala de ohmios. Aquí probamos la primera bobina. Aquí podemos observar cuántos ohmios mide. Esperemos que el tester termine de calcular. 7.5 ohmios mide esta bobina. Voy a probar esta bobina. Vamos a pelar un poquito más los cablecitos. Vamos a tomar aquí miren, la medida del teste no llega ni siquiera a un ohmio. 0.2 ohmios, 0.1 o 0.2 sumado de extremo a centro. Si yo sumo 1 y 1, aquí deben de darme 2. Ahí está, 2. Quiere decir que no llega ni a un ohmio. Quiere decir que esta bobina no la puedo conectar en la entrada de corriente alterna, porque no tiene ohmios, no vaya a ejercer una oposición al paso de la corriente. Pero en cambio esta bobina sí va a ejercer un paso a la oposición de la corriente. ¿Por qué? Porque esta es la bobina primaria, y es la que va conectada al 110 voltios. Vamos a probarla nuevamente. Nuevamente para identificar de que esta es la bobina de 110. Ahí podemos ver la medida del tester o del multímetro, identificando de que esta es la bobina, la de 110 voltios. De igual manera, este es un transformador toroidal. También voy a identificar cuál es el primario y el secundario en esta cantidad de cables que están aquí. Algo que se nos puede decir, esta bobina primaria no mide con la secundaria. Observemos, si mide está en corto. Conecté un extremo de la bobina primaria con una de la secundaria. Esa medida es falsa. Miren cómo varía. Ahí está, no marcó nada, es falsa en ese momento. Voy a probar la otra, que vean, deje que te calcule. La medida ahí es falsa. Parece que me está midiendo mi estática. Vamos a soltarla. Ahí está. No pueden, cuando vayan a hacer medida, no pueden ponerle el dedo ni nada a la sonda, porque mide la estática. Siempre tienen que dejarla libre. Vamos a medir con esta para que vean. No mide. ¿Me vieron? No mide. Quiere decir que este transformador se encuentra bueno. Voy a hacer la medida de siguiente transformador. Vamos a identificar el primario y el secundario. Nuevamente digo, la bobina primaria es aquella que se opone al paso de la corriente y tiene un valor en ohmios. Vamos a probar estas. Vamos a probar el negro o el amarillo. Miren, 0.5 ohmios con el rojo, 0.6. Vamos a probar estas dos.
5.1. Quiere decir que esta es la bobina primaria. Identifiquemos si mide con la secundaria. No mide. No mide. Y no mide. Miren. Quiere decir que este transformador se encuentra bueno. De igual manera podemos hacer con este. Y de igual manera podemos hacer con este, que ya tenemos una prueba. Hasta el momento acabo de terminar la parte de resistencia. Ahora en otro video subiré la parte de voltaje.